Buenos días, gracias a todos por acompañarnos, ¿no?, en esta nueva acción del proyecto de la APA, Lenguaje Integrador, Violencias y Medios. Una apuesta por el análisis, ¿no?, de la importancia del lenguaje en tres ámbitos sociales muy específicos, como son la adolescencia, la mujer y la senectud. Esta apuesta por el uso de un lenguaje más integrador, APA la realiza gracias, no podemos olvidarlo, del patrocinio de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana. Las tecnologías, sin lugar a dudas, han modificado, ¿no?, nuestra forma de vida. Esto es evidente, ¿no? La violencia digital existe porque existe una violencia que le precede y con la que se retroalimenta. Esta violencia está en todas partes, está en la calle, está en las casas, en los colegios, y la violencia, como otras prácticas humanas, se ha digitalizado también. De esto va el interesante, como ya sabéis, webinario de hoy. La APA es una de las 266 entidades españolas adheridas hasta la fecha al Pacto Digital de la Agencia Española de Protección de Datos, que proporciona una respuesta rápida y efectiva ante la problemática de la violencia digital. Este proyecto, ¿no?, del que os hablaba al principio, Lenguaje Integrador, Violencias y Medios, está suscrito, como acabo de decir, al Pacto Digital para la Protección de las Personas y cuenta también con la participación del equipo Canal Prioritario. Este canal prioritario no es más que una herramienta gratuita que la Agencia Española de Protección de Datos pone a disposición de la sociedad para la detención de la difusión masiva de contenido sexual y violento obtenido y distribuido sin consentimiento a través de Internet y las redes sociales. Sobre todo contra menores o mujeres, aunque también para el resto de situaciones de violencia digital. Hoy vamos a conocer esta herramienta gratuita, Canal Prioritario, y otras de la AEPD, que se ponen a disposición, como he dicho, de los ciudadanos para proteger su privacidad, combatir la violencia en Internet, especialmente, como decía, contra mujeres y menores, y favorecer la innovación en el terreno de la privacidad y la protección de datos. Hablo un poquito de la Agencia Española de Protección de Datos, unas pinceladas. Se creó en 1992, es la autoridad pública independiente encargada de velar por la privacidad y la protección de datos de la ciudadanía, y según la AEPD, la protección de datos vive un momento muy decisivo, con retos constantes que obligan a escuchar atentamente las necesidades que se plantean. Por ello explican que es su intención, ¿no?, afianzar a la agencia como un organismo cercano que refuerce y amplíe las vías de comunicación con la ciudadanía, con las empresas y el sector de la economía digital, dando una respuesta, ¿no?, integral a sus necesidades. Por otra parte, la situación actual exige, ¿no?, que aquellos que tratan datos apuesten por la implantación de nuevas políticas proactivas de cumplimiento, una labor para la que contarán con todo el apoyo que la agencia pueda ofrecerles. Julián Prieto Ergueta es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido como abogado y ha desempeñado diferentes puestos en el Ministerio del Interior y en la Agencia Española de Protección de Datos, ocupando ahora mismo en la actualidad el cargo de subdirector general de promoción y autorizaciones, antes Registro General de Protección de Datos. Julián, buenos días y Hola, gracias buenos días. por acompañarnos. Hola, buenos días, Ana. Encantado de estar con vosotros. Estamos deseando de verdad que entres en materia y adelanto que al final de tu intervención vendrá el turno de preguntas de todas aquellas personas que bien nos sigan a través de este webinario o a través del streaming, ¿no?, en YouTube. Gracias. Pues Cuando muy quieras. bien, Ana, muchas gracias. Y en primer lugar, pues te agradecer el interés de la Asociación de Periodistas de Alicante, en este caso, así como de cualquier entidad, sobre todo medios de comunicación interesados en los asuntos de violencia digital, difusión, revictimización que se puede llevar a cabo con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y el uso o el mal uso en este caso, ¿no? Yo en principio quería, no sé si voy a poder acompañarme de una presentación,
por hacerlo un poco más gráfico, que creo que lo voy a saber hacer y no porque lo hemos hecho antes, y yo creo que está aquí, y me decís ahora si lo veis. ¿Se ve la...? Sí, 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 se ve perfectamente. perfecto, sí. Pues entonces vamos con ella. Bueno, el título lleva del nombre violencia digital y de alguna manera pues alguien podría decir qué pinta la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? en un ámbito de violencia que puede dar lugar también a la intervención de otras autoridades y de otros poderes públicos, ¿no? Entonces, primero, también breve pincelada, la agencia es una autoridad administrativa independiente a la hora del ejercicio de las potestades que la normativa le atribuye. Las normativas le atribuye con carácter general, ¿no? Es el velar por el cumplimiento del derecho fundamental a la protección de datos. Y quiero remarcar eso, es un derecho fundamental, incluido en el mismo ámbito de la Constitución que el derecho a la vida, que el derecho a la educación, que el derecho a la participación política. Estamos hablando de un derecho fundamental. Y no recibimos, y en el tiempo que yo llevo en la agencia y anteriormente, instrucciones de ninguna autoridad. Y si las recibimos, pues bueno, ahí se quedan en el cajón porque somos independientes a la hora de ejercer las potestades que tenemos. ¿Y qué tiene que ver dos cosas con la violencia digital? Importante también, yo creo que os puede ser importante. Cuando hablamos de datos personales, habría que saber qué es un dato personal. Porque tengo alguna anécdota de instituciones muy importantes en nuestro país, organismos de relevancia constitucional, que en algunas encuestas que se han hecho decían que no trataban datos personales y temas lejanos. Estaba hablando de la Fiscalía. Bueno, pues un dato personal es cualquier información, para que tengáis en cuenta, cualquier información que de alguna manera que identifique de manera directa o indirecta a una persona física. Es indirecta, si estás dando nombre y apellidos, los tienes, o si estás dando una información que directamente la afecte. Y si es indirectamente, un punto importante. Esa identificación se tiene que hacer siempre que no suponga, por decirlo así, de manera general, un esfuerzo desproporcionado, sino que se tienen en cuenta qué medios hay para poder identificar a partir de esa información que detrás hay una persona física. Y eso quizá tenga mucho que ver, esa identificación, con lo que en este ámbito podemos ir viendo a lo largo de esta exposición, ¿no? Y un ejemplo que voy a poner muy simplón es una matrícula de un vehículo, de un coche. Bueno, ¿y eso qué es un dato personal? Es un dato personal en la medida que con una simple petición a las jefaturas provinciales de tráfico que de quién es el titular de esa matrícula, te puede dar una empresa, pues una empresa, pero te puede dar un nombre y un apellido. Entonces, ese es un poco el enfoque que se debe tener para saber qué es un dato de carácter personal. Y luego, dos apuntes más. Tratamiento de datos, porque ahí es donde entramos nosotros. Cualquier operación que tenga que ver con el uso de dato personal, de un dato personal, desde que se recoge, se publica, se difunde, hasta que se suprime. Y el tercer elemento que aquí yo quisiera poner para que se quede es, bueno, ya tenemos que es un dato, que es un tratamiento y quién es el responsable y la agencia contra quién puede actuar o a quién puede, a los que se llaman responsables del tratamiento. Y son a los que definen los fines y los medios de ese tratamiento. O sea, quien determina, si estamos hablando en el ámbito de medios de comunicación, pues es el medio de comunicación el que determina sus políticas, sus fines y qué información se publica o no se publica y a través de qué medios, ¿no? Ese es el responsable. Y en estos tres elementos, hay muchos más, es en los que juega la agencia. Y esos elementos se acaban desplazando, proyectando, en este caso, sobre la violencia de género. La violencia digital lleva el título. Yo he querido empezar un poco con violencia de género, porque es una encuesta que la tenemos recogida y me parece bastante gráfica, ¿no? Es la última encuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, ahora están separados, ¿no? Y estos son los elementos. Si nos vamos a violencia psicológica, 4 de cada 10 mujeres, estamos hablando en una franja de edad de 16 a 24 años, pero que probablemente, y seguramente hay muchos estudios en los que se pueda extrapolar,
pues son objeto de violencia psicológica y en el que entra control de horarios, compañía, vestimenta móvil. Se utiliza los instrumentos, los dispositivos, los medios y los servicios que la tecnología pone a nuestra disposición. Y bueno, pues yo creo que aquí lo que quería era dejar una pincelada de por qué esta importancia de este apunte de la violencia de género. Antes hablaba Ana también, no solamente en el ámbito de las mujeres, sino también en el ámbito de personas que puedan pertenecer a colectivos desfavorables o colectivos que están en situación de una cierta vulnerabilidad o colectivos que están en desarrollo, como por ejemplo los menores, en los que podemos juntar no solamente el desarrollo de su personalidad y lo que ocurre en el ámbito de los menores, sino que también en el ámbito de los menores el apartado de violencia de género es un aspecto bastante relevante, como se pone de manifiesto en muchos de los estudios que tenemos sobre el control de los varones sobre las mujeres, sobre las novias, sobre las parejas que se tienen. Y entrando en lo que puede ser violencia digital, que estamos hablando de violencia digital, pues la actuación de cualquier manera, alguna fuerza de omisión que obligue a hacer o no hacer y que provoque al final un daño o un perjuicio o dominar o imponerse sobre alguien. No hay una definición concreta de violencia digital, pero yo sí quería hacer, yo creo que se puede conocer porque nos está escuchando hace relativamente poco, tampoco como que se publicó en el boletín oficial del pasado día 5, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia. Está enfocada para este colectivo, pero hay por primera vez en un texto de rango legal y que se aparece recogida la violencia digital. Aparece hablando, te dice, a efectos de esta ley es evidente que el colectivo al que está referido, estamos hablando de los menores, de los jóvenes, pero a efectos de esta ley se entiende por violencia, toda acción o omisión que cause daño, no sé qué, no sé cuántos, especialmente la violencia digital, la realizada a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y te dice un poco más abajo, en todo caso se entenderá por violencia la difusión pública de datos privados cuando cause esos daños o esos perjuicios. Luego, aquí es donde la agencia interviene, donde queremos servir como poder público que somos a los ciudadanos, a la ciudadanía, para intentar minimizar, en su caso, porque evitarlo y el riesgo cero no existe, pues los daños y los perjuicios que el uso de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, de las tecnologías de la información, cuando estamos hablando de tratamiento de datos personales, pues provocan estos daños y provocan estos perjuicios. Es importante apuntaros que la violencia digital, cuando intervenimos y se utilizan los mecanismos, los servicios que ofrecen Internet, las redes sociales, las tecnologías, los datos de carácter personal son imprescindibles para que funcione. Desde, en un momento dado, una dirección IP, que puede ser un dato personal, a los contenidos que se transmiten a través de estos servicios, ¿no? Y que producen esta violencia digital, que tiene, por un lado, unas diferencias importantes con respecto a la violencia en el mundo offline, en el mundo físico, y una similitud tremenda. Y es que, al final, los daños, los perjuicios son los mismos los que se producen tanto cuando vas utilizando los servicios digitales como cuando utilizas la fuerza física en el mundo offline. Pero tiene unas características especiales que la hace particularmente dañina, y yo creo que hay que manejarlo. Y es que cuando estamos hablando de este ámbito digital, ese daño que se produce a través de la información, de los contenidos que circulan en la nube, en la red, es que es rápido, es inmediato, tiene una vocación universal, cualquiera puede acceder a ello, tiene una vocación de perdurabilidad, de difícil controlar esa difusión, esos contenidos,
y por tanto el daño que produce. En el ámbito donde es un ámbito que se ve muy directamente, por ejemplo, es en el ámbito escolar, en el que siempre ha habido acoso. Ahora hablamos de ciberacoso porque utilizamos los mecanismos y las herramientas digitales y lo llevamos al ámbito no solamente del aula, no solamente del centro escolar o del entorno del centro escolar, sino que ese acoso va a estar durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y allí donde te encuentres. Una familia en una situación de acoso puede cambiar de centro escolar al menor, a su hijo, pues porque lo está sufriendo, porque la situación es insoportable y lo cambia. Y ese acoso, en principio, desaparece, porque se lo ha llevado a otro centro escolar. En estos momentos no desaparece. Ese acoso se mantiene y los daños que produce son, si cabe, y yo creo que lo podemos decir, aún más graves que los que produce la violencia física, que en un momento dado puede ser más controlable. Entonces, desde esa perspectiva y de qué podemos desde la agencia impulsar, ayudar para evitar que estas situaciones se cronifiquen, se prolonguen, se amplifiquen, pues desde hace años lleva adoptando una serie de medidas en el ámbito proactivo, en el ámbito de la prevención. Antes de empezar la sesión comentaba que a la Agencia Española de Protección de Datos se le conoce por su potestad sancionadora y es cierto, tenemos el control, somos la autoridad de control, el regulador que vigila el cumplimiento de la normativa de protección de datos, que ya digo es un derecho fundamental y se imponen sanciones y las sanciones son muy elevadas. Las últimas que han salido en la prensa estamos hablando de millones de euros, ¿no? A instituciones o entidades, por otro lado, muy importantes. Pero eso ha dejado a lo largo de los tiempos quizá en un segundo lugar, más oculto, la labor de prevención, de fomento del derecho, de una actuación y de una práctica correcta en materia de protección de datos que evite llegar en su momento a los poderes reactivos y que además evite daños y perjuicios a las personas. Y en este ámbito de la violencia digital hay un conjunto de un abanico de actuaciones que la agencia ha llevado a cabo y que rápidamente, aunque sea en número, por ejemplo, en el ámbito de los menores, de un buen uso de Internet, la convocatoria de premios anuales ya va por la sexta convocatoria, pues un uso razonable y un uso, buenas prácticas en materia de Internet en el ámbito escolar. También desde hace 3 años, esta es la tercera edición, hay un premio que tiene que ver con las prácticas o las iniciativas para evitar que en el mundo digital se puedan producir situaciones de daño en el ámbito de las mujeres, en el ámbito de género. Hemos elaborado guías, documentos, contenidos dirigidos a impulsar, a fomentar, a sensibilizar cómo actuar. Hemos establecido protocolos de actuación. Hemos diseñado un espacio específico en la web, que lo veremos en la web de la agencia, dirigido a violencia de género, con una serie de herramientas, de consejos y de orientaciones para evitar ser víctima de estas situaciones o continuar siendo víctimas, ¿no? Y un aspecto también importante en el ámbito reactivo. En esta materia, la tolerancia de la agencia es una tolerancia cero. O sea, va a ser una tolerancia que no va a admitir excusas en este ámbito, y aquellos autores de conductas que puedan ser infracciones administrativas en materia de protección de datos vinculadas con el ámbito de la violencia digital, la violencia de género, no va a haber tolerancia. Y así se ha visto en algunas de las sanciones que la agencia ha impuesto en esta materia. Y dentro de estas actuaciones, dejaba, yo creo que es el centro, dejaba para exponerlo, el canal prioritario, fruto de la reflexión que la agencia ha tenido, que el equipo de la agencia ha tenido sobre, bueno, qué podemos hacer, qué podemos ofrecer a la sociedad para minimizar o disminuir el daño que produce determinadas difusiones y contenidos online,
pues se acabó diseñando lo que ha llevado como nombre el canal prioritario. El canal prioritario, el propio nombre indica, es que es prioritario sobre el canal ordinario. O sea, la agencia recoge reclamaciones por parte de las personas, de los ciudadanos, por infracciones a la normativa de protección de datos y se canalizan con arreglo al procedimiento que tiene establecido. Bueno, pues ese procedimiento que tiene establecido, a través de este canal prioritario, se salta por decirlo así, los trámites y los tiempos ordinarios para ofrecer una respuesta rápida a las situaciones que tienen cabida y acogida en este canal prioritario. El por qué, bueno, el por qué lo hemos estado contando y pues por la facilidad con que estos contenidos se vitalizan. Y además estos contenidos que, como ya digo, son datos personales porque afectan fundamentalmente a la imagen de personas físicas, a la voz, a los audios, imágenes en vídeos, en fotografía, en audios o incluso aunque fueran en informaciones que se transmitieran vía textos escritos, ¿no? En este caso, cuando esa información reúne las características que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, esa facilidad de difusión, de viralización, de rapidez, de inmediatez, es lo que llevaba a la agencia a decir, bueno, ¿qué podemos hacer si esto es tan rápido? ¿Cómo podemos actuar de una manera rápida para evitar que esto se siga manteniendo, que siga teniendo esa difusión? Pues con una prioridad. Vamos a hacer un fast track y es este canal prioritario. Pero el canal prioritario, también antes lo decían en la presentación, es importante que lo asociemos a situaciones excepcionalmente delicadas. El objetivo o esa finalidad, y es evidente, es que si al canal prioritario le llegasen todas las reclamaciones que ahora mismo pasamos esta mañana hemos tenido una reunión y se ha hablado de 17.000 al año, el canal prioritario se convertiría en un canal ordinario, no podría ofrecer los frutos que quiere ofrecer en el tiempo que se necesita, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es que a este canal prioritario, luego lo veremos en los datos, lleguen aquellas reclamaciones, aquellas denuncias de situaciones especialmente delicadas o graves o que producen directamente esos daños y esos perjuicios, ¿no? Y es un canal que además se abre con la idea de que acuda no solamente el afectado, la persona afectada, sino que puede ser un tercero. Si nos vamos a ámbitos como en el ámbito de las asociaciones femeninas, de las asociaciones de mujeres, en el que defienden su libertad y la igualdad, y que en ocasiones la propia víctima no se encuentra en condiciones de saber qué hacer. Cualquier reclamación, cualquier denuncia por parte de esta asociación, se está difundiendo un contenido que está afectando a tal persona, o si hablamos en el ámbito escolar, no hace falta los menores o las menores, ¿no? Tan joven, que puedan hacer estas denuncias, sino que pueden ser los propios equipos que hay en el centro educativo. Tenemos limitaciones. Y tenemos limitaciones que hay que tenerlas en cuenta, que son completamente, van asociadas a las normas generales de derecho. Por un lado, es que el afectado sea un nacional LEE que puede estar del espacio económico europeo, es decir, los países de la Unión Europea, más Noruega, Islandia y Suiza, que sea y Liechtenstein, perdón, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que sea un nacional de ese estado y que se encuentre en ese ámbito territorial. Nos hemos encontrado que el canal prioritario tenía una difusión importante al margen del territorio español, sobre todo en el ámbito iberoamericano. Y nos hemos encontrado con reclamaciones y con denuncias de personas que lo han conocido, han tenido acceso a él, y nos han llegado pues, reclamaciones, pues las imágenes mías de contenido sexual, erótico, y que se están utilizando con el objetivo de chantajearme, ¿pueden ustedes hacer algo? Están sujetos, en este caso, a la protección de las autoridades del país o centroamericano o sudamericano, ¿no? Se está trabajando también, esta mañana me hablaban de la posibilidad de extender el canal prioritario, se ha interesado por Argentina y hacer alguna especie de actuación conjunta en el ámbito iberoamericano que pudiera paliar o atender estas situaciones en ese ámbito, ¿no? Pero es importante que lo que os estoy contando y también que el responsable de la difusión esté establecido en España.
Aunque aquí hay que hacer alguna mención, que lo haré al final. En algunas ocasiones, en algún caso, hemos tenido con un difusor, un prestador de servicios desde donde se difundía fuera del territorio español, es cierto que dentro de la Unión Europea, y han aceptado y han atendido las peticiones de la agencia. Con lo cual, aunque no sea nuestro ámbito territorial, si estamos hablando del ámbito de la Unión Europea, desde el canal prioritario, estamos dirigiendo los requerimientos para que supriman esas imágenes que ahora os comentaré. Bueno, las situaciones que comentaba, graves, y que pueden dar lugar a situaciones, a daños en ocasiones irreparables, ¿no? Siempre ponemos como ejemplo, y no me gustaría, pero yo creo que además en el ámbito de la prensa, de los periodistas, de los medios de comunicación, es muy conocido el suicidio de una mujer empleada de la empresa Iveco por unas imágenes y unos vídeos que se difundieron a través de WhatsApp, lo cual eso es un problema que ahora veremos, a través de WhatsApp, y que le sumió en una situación que dio origen o que dio lugar a su suicidio. Si hablamos en el ámbito de los menores, no solamente no han sido uno, sino más de un menor los que se han suicidado como consecuencia de la difusión de imágenes es decir, comprometidas, humillantes o degradantes, y que no han podido superar esa situación, y que ha tenido un fin, por supuesto, irreparable, ¿no? Casos que todos conocemos, acosos, ciberacosos, el famoso porno vengativo, en el que se utilizan informaciones, imágenes de antiguas parejas para hacerlas pasar por personas que ofrecen servicios sexuales, y a partir de ahí recibir llamadas y llegar a una situación de estrés y de humillación tremenda. Pero no solamente hablamos de ello, también casos en los que puede haber de colectivos bueno, que están en situación de una cierta vulnerabilidad, aunque se intenta buscar la igualdad y la normalidad, como es el LGTBI, o en este caso raciales, ¿no? En el que se pueden producir a través de datos de carácter personal, de imágenes, pues llevar a una situación de acoso, de humillación, de injurias, de calumnias, de suplantación de identidad, que desde luego produce unos daños que, como digo, son difíciles de reparar. Y el canal prioritario es la vía, se ha configurado como la vía para paralizar esa difusión de la manera rápida, de la manera más rápida posible, antes de que se viralicen más de lo que en su caso se hayan podido viralizar hasta el momento en que nos ha llegado esa reclamación. Tiene unas limitaciones que sí que puedo decir que se está en conversaciones para intentar solventarlas, pero que son unas limitaciones técnicas. Por ejemplo, no sirve para cuando estas difusiones se han producido por la vía de servicios de mensajería instantánea, fundamentalmente WhatsApp o Telegram. ¿Por qué no sirve? No sirve, yo no soy técnico, aquí asumo toda la información que me llega, no sirve porque la información y los contenidos que se distribuyen por esos canales de mensajería instantánea están encriptados, y por tanto no se puede acceder a ellos para poder detener esa difusión o esa viralización que se puede hacer. Pero sí que es importante, desde el punto de vista de una protección o de una atención a esta situación, es que si se conoce a la agencia, se le pone la información de quién ha sido la persona que con su conducta ha dado lugar a esa difusión. Es cierto que hay que tener las mínimas elementos probatorios para demostrarlo, porque vamos a ir a un expediente, en su caso sancionador, ¿no? Y a la imposición de una multa, y estamos hablando de tolerancia cero, que es importante. Pues se abren y los poderes, los expedientes sancionadores, y la agencia actúa con sus poderes correctivos para, una vez determinado, imponer una sanción a quien con su conducta ha dado lugar a esa viralización. Pero el trabajo con los servicios de mensajería instantánea, en este caso WhatsApp pertenece a Facebook, con el que tenemos para su página de Facebook otras vías de colaboración, no nos va a ser
posible, de momento por cuestiones técnicas, y aunque sé que se habla y que se intenta que eso pueda facilitarse, de momento no está siendo el caso. ¿Cómo actuamos? Bueno, pues esto también es muy rápido. Una vez que se reciben esas denuncias, esas situaciones, esas imágenes y la URL, hay una primera evaluación de la agencia para ver si estamos hablando de un caso encuadrable en el canal prioritario o el caso merecería ir por la vía ordinaria, que la seguimos manteniendo, por supuesto. No hay, eso no se excluye, ¿no? Y si cumple esa línea de ser una situación grave, pues a partir de ahí lo que hace la agencia es adoptar una medida cautelar que va a ir dirigida al prestador de servicios donde se esté difundiendo el contenido. Y así con Facebook, con Google y con Twitter es una línea de un canal de comunicación, pero con Facebook y con Google fundamentalmente se ha llegado a unos inicios de acuerdo para que rápidamente esos contenidos se supriman de la difusión. Y los resultados han sido un éxito. Un éxito también porque, por otro lado, a estas entidades no le interesa ese tipo de difusión, ese tipo de contenidos, porque va en contra también de sus normas de actuación. Lo que ocurre es que indudablemente hay contenidos que se les escapan, que sus filtros que tienen no los detectan. Entonces está funcionando, como digo, con un nivel de éxito muy elevado, hasta el punto que en algún caso, como os decía antes, a quien nos hemos dirigido ha sido a prestadores de servicios que no estaban en territorio español, en concreto en Malta. Y no sé si decir sorprendentemente, han aceptado nuestros requerimientos porque han debido, a su vez, de valorarlo desde el punto de vista interno de su credibilidad y su reputación, y los han suprimido. ¿Qué ocurre si a su vez esas imágenes, ese contenido puede ser un delito? En ese caso se contacta con la Fiscalía. En la Fiscalía de Delitos Informáticos y se le traslada por sí. A partir de ahí se presenta ante un juzgado y se tramita como una actuación que puede dar lugar a una responsabilidad penal. Y en todo caso, si no lo es, no se lleva por la vía penal, y ahí tenemos los elementos de quién ha sido el causante de esa situación, abriremos un procedimiento sancionador. Que en el caso de WhatsApp o Telegram, si tenemos esos elementos que nos permitan abrirlo. Y a partir de ahí, pues se produce una serie de responsabilidades en las que pueden incurrir las personas que han dado lugar, o las entidades que han dado lugar a esta difusión. En materia de protección de datos hay sanciones que pueden llegar a ser muy elevadas. El ejemplo está puesto ahí. Indudablemente una persona física, 20 millones de euros no está dirigido hacia entidades, pero como lo veis, hay una responsabilidad penal que luego también se traslada en la parte que antes Ana hablaba del pacto digital. O sea, el pacto digital es para ejercer nuestra libertad con responsabilidad, en el que pueden incurrir estas personas cuando su conducta reúna los elementos de un delito, como el de descubrimiento de secretos. El artículo 197 del Código Penal a estos efectos es muy importante. También podéis incluir una responsabilidad laboral. La normativa laboral obliga a que las empresas adopten las medidas para evitar, por un lado, los riesgos laborales. Los riesgos laborales, riesgos frente a la salud. Hablamos del caso Iveco y hasta qué punto podría o no podría haber la entidad haber adoptado medidas, y también que afectan a los compañeros de trabajo si lo que se produce es un acoso laboral o una situación de humillación. Responsabilidad civil si se producen daños y perjuicios, que no la proporcionaría en este caso la agencia, sino que la proporcionarían los juzgados, pero también se incurre en esa responsabilidad civil. El canal prioritario se lanzó con el apoyo de 5 ministerios, de 4 ministerios, Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, y se han realizado, estos son datos, se han realizado distintas campañas para su difusión, porque algo que nos tememos a la luz de los datos es que el canal prioritario, que entendemos que es una herramienta, un mecanismo
que puede ser de ayuda ante estas situaciones, ¿no? Sobre todo en el ámbito de violencia de género, ¿no? de la violencia que se produce entre parejas, pues que no se esté utilizando porque no se conozca. Hacemos un esfuerzo inagotable para darlo a conocer, y de aquí también que vuelva a apreciar la invitación, en este caso de la Asociación de Periodistas de Alicante, por permitirnos a su vez impulsar y dar a conocer esta situación, no solo como profesionales, sino también en su ámbito personal, que lo puedan conocer. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si recogemos datos que están ahí del año pasado, hablamos de que se presentaron por este canal 358 reclamaciones o denuncias, que yo creo, y yo creo que lo creemos todos en la agencia, que no es ni la punta del iceberg de los casos de violencia digital que se producen, sobre todo en el ámbito de la violencia de género o en el ámbito del acoso escolar. Estamos convencidos de que no lo es. Y quizá esto es porque no se conozca demasiado. Y a su vez es importante, y es que de todas estas, al final se acabaron tramitando, como veis, 34 y 15, pues 50 peticiones que entendíamos que reunían los requisitos porque se trataba de una situación excepcional, se trataba efectivamente de contenidos humillantes, degradantes, de violencia gratuita, de violencia innecesaria o de contenido sexual o de contenido íntimo, que daba lugar a que se pudieran producir luego chantajes o cualquier situación de acoso o de amenazas o de coacciones, ¿no? Y esos datos, si nos vamos no llega a los primeros meses del año 2021, pues os estamos hablando de lo que se han aceptado, se han presentado 67. No estamos satisfechos con ese número, porque a su vez de esas 67, lo que hemos aceptado han sido 12. ¿O qué quiere esto decir? Que primero no se conoce porque el número no es elevado, pero luego dentro de quien se conoce, de quien lo conocen, lo utilizan como una vía pues para cualquier tipo de reclamación. Algunas no tienen en absolutamente relación con el ámbito de la protección que queremos ofrecer, ¿no? A través de los poderes que la agencia tiene. Y de ahí insistir en qué podemos ayudar, en qué no podemos ayudar, para qué situaciones está previsto este canal y que estamos deseando que pueda ofrecer sus frutos, y que en aquellas intervenciones, antes de, si buscamos los datos del año 2020, de 29 intervenciones con éxito han sido 28, en el que en el plazo máximo de media, he puesto de media, horas de media, pero a veces es en horas, lógicamente es una media, se ha paralizado, la difusión se ha suprimido de esas imágenes y de ese contenido, ¿no? Luego, es algo que nos puede ayudar, que puede ayudar a evitar que esos daños que se están sufriendo porque se está continuando con esa difusión de esas imágenes se mantengan. ¿Qué hemos hecho? Esto tiene que ver mucho con el ámbito de los medios para difundirlo. Pues hacemos todo lo que podemos con los medios que tenemos, y contando, en este caso yo creo que lo sabe mucha gente, con la colaboración de los medios de comunicación y de la CNMC, que ha declarado determinadas campañas en televisiones públicas como exentas del cómputo publicitario, de manera que el coste para la agencia ha sido mínimo, porque no se ha tenido que pagar cuando ha habido difusiones en las grandes cadenas, las tres grandes medios audiovisuales como Mediaset, Radio Televisión Española o el grupo A3 Media, nos han difundido determinadas campañas que hemos hecho para darlo a conocer. Desde la primera, que se inauguró que se empezó en el año 2019 para dar a conocer el canal, el control es tuyo, que no te controlen, se han seguido a lo largo de estos años varias campañas que yo creo que son conocidas, que se mantienen los materiales en la web de la agencia por si se quieren difundir y si se quieren utilizar en cualquier momento, porque por ahora son igualmente válidos. No voy a decir que sean intemporales, no lo sé, pero son completamente aceptables y actualizables. La última de ellas tenemos dos. El 28
de enero de este año, que coincidiendo es el día en el que se celebra la protección de datos como un derecho fundamental en el ámbito internacional, pues la campaña de un solo clic puede arruinarte la vida. Y el pasado 2 de mayo, pues con la campaña o lo paras o lo pasas. O paras ese contenido que te ha llegado o pasas ese contenido y te haces cómplice. Aquí también, como información, deciros que la agencia ha trabajado en la modificación, ha propuesto y ha trabajado en colaboración con Fiscalía, con el Consejo General de Poder Judicial, con el Consejo General de la Abogacía, con el Ministerio de Justicia, la posibilidad de reformar el Código Penal para que la responsabilidad penal en estos casos no solamente afecte a quien graba esas imágenes, si hablamos de imágenes, aunque sea con el consentimiento y luego las distribuye sin ese consentimiento, sino que aquel a quien le han llegado esas imágenes, ese contenido, un tercero, y las acaba redistribuyendo, reenviando, pues pueda ser también objeto de responsabilidad penal. Las redes nos permiten una libertad de comunicarnos impresionante, pero esa libertad se debe realizar con responsabilidad. Luego, no quería también, para que dé lugar a preguntas, la agencia ha tenido otros elementos, recomendaciones de la agencia como garantía para la prevención del acoso. En el acoso escolar, acoso laboral, hemos publicado orientaciones, guías que pueden servir para que se tengan en cuenta y se pueda evitar ese acoso, ¿no? Se puede dar lugar, como decíamos, a ilícitos desde el punto de vista tanto administrativos, en su caso podrían ser penales, y dar lugar a esa responsabilidad. La normativa que lo ampara, diferentes tipos de conductas constitutivas de acoso digital y acoso / violencia digital. El acoso, la humillación, es un delito reconocido y tipificado por el Código Penal y ahora mismo se utiliza fundamentalmente el ámbito online, la red, para esa humillación, el acoso humillante, el acoso laboral, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso por razón de pertenencia a un determinado colectivo, ¿no? Recomendaciones para incorporar la protección de datos en las políticas de prevención de acoso también las tenemos ya a disposición de cualquiera que las quiera utilizar y que además se recogen en el pacto digital. Un apartado importante en este ámbito de las actuaciones que hemos hecho y que sí quería trasladar, me he referido antes de pasada, hay un espacio en la web de la agencia, un área de actuación sobre violencia de género, en el que contiene información que permite detectar pues situaciones en las que uno puede llegar a ser víctima de esa violencia de género o paralizar esas situaciones, ¿no? de consejos u orientaciones para ver si alguien ha podido detectar tus propios dispositivos. Estábamos hablando del ámbito de parejas, en el que te quiere controlar la pareja y te ha manipulado ese dispositivo, ese espía que está ahí, que sabe lo que sea y te controla horarios, amistades, vestimentas y lo que haces, lo tenemos ahí. Una conexión directa con el canal prioritario, una conexión directa también con el 016 de la Delegación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, así como pues una serie de orientaciones para determinar o para que te dé una pista si estás siendo objeto de ese control, que no deja de ser más que una forma de esa violencia, en este caso de género y digital, porque se están utilizando los instrumentos, los servicios y la tecnología para llevarlo a cabo. Ya como paso final, que quería dentro de las actuaciones de la agencia, la agencia se han impulsado este tipo de actuaciones en el año 2015 con la actual dirección y como su mandato era de 4 años, se elaboró el primer plan estratégico con una serie de ejes y de objetivos estratégicos que finalizó en el año 2019.
ese plan estratégico no tenemos un segundo plan estratégico porque estamos pendientes también de renovación de la dirección, pero sí se ha dado una cierta continuidad a través de nuestro plan, de nuestra red, de nuestro ámbito de responsabilidad social corporativa, en la que somos, yo creo que pioneros, una de las primeras instituciones de los poderes públicos en incorporar la responsabilidad social corporativa, además alineada con la Agenda 2030, ¿no?, de los objetivos de sostenibilidad, de disponibilidad, ¿no?, que tenemos. Y en ese plan de RSC llevamos cumplido más del 65% de las más de 100 acciones de responsabilidad social que teníamos. Y una de ellas tiene que ver con la igualdad de género, en el que entran desde el canal prioritario, que ya conocéis, la web de ayuda, los distintos trabajos, una proyección en Iberoamérica, como os decía antes, en el que están interesados en el canal prioritario y en las potestades que sus autoridades pueden llegar a ejercer para evitar esos daños que se producen con la difusión de esos contenidos en esos ámbitos territoriales, que ya os decía antes que hemos recibido peticiones desde países de Iberoamérica en las que no hemos podido intervenir. Y bueno, protocolos también y medidas para sobre todo la igualdad de género, buscar la igualdad de género, en este caso en el ámbito interno nuestro y que pueden servir de ejemplo de mujeres en el comité de dirección. En el comité de dirección somos más hombres que mujeres en la agencia, somos más hombres, pero hay una idea de igualdad de presencia de la mujer en los órganos de dirección de la agencia. Y quisiera finalizar con el Pacto Digital para la Protección de las Personas, que nos ha llevado a impulsar un compromiso. Es un compromiso con algo que ya nos obliga a la ley, ¿no?, pero que quizás la firma de ese pacto, del pacto, es un refuerzo a las medidas, por un lado, de apoyo a la innovación, al desarrollo tecnológico, y que, por supuesto, va a tratar datos personales, porque hablamos de uno de los combustibles para que puedan funcionar, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, de Big Data, en el que se va a utilizar los datos de carácter personal. Y que ese desarrollo se lleva a cabo con unos principios éticos. Desde la ética, desde el respeto a los derechos y libertades de cada uno de nosotros. Y, por ejemplo, comentar en este ámbito que en la Unión Europea está en tramitación un reglamento comunitario que, cuando se apruebe, será de aplicación directa por todos los estados sobre inteligencia artificial, en el que se están debatiendo. Hay una parte muy técnica, una parte que busca los objetivos, pero también la están confrontando con los derechos de las personas, en los que se ponen una serie de cautelas en ese desarrollo a la invasión o de la intimidad, de la privacidad de las personas. Desde el Pacto Digital queremos que ese compromiso quede reforzado por todas aquellas entidades que forman parte de él. ¿Cuáles son los compromisos adicionales, aparte de los que te pueda obligar la normativa? Porque la normativa de protección de datos aplica, por tanto, eso no hay duda, ¿no? Pero ¿qué más? Pues, bueno, pues que nos ayuden y colaboren, sobre todo determinadas entidades, a difundir aquellas herramientas. Si hablamos del canal prioritario, que uno de nuestros objetivos es alcanzar el mayor número de destinatarios para su conocimiento en el mundo rural, en asociaciones de mujeres, que cuando nos hemos reunido con ellas desconocían esta posibilidad, ¿no?, de poder poner fin a unos contenidos que la estaban causando unos daños tremendos y irreparables, ¿no? Pues a esas medidas, a poner un especial celo en la privacidad, en la actuación, en la actividad en la que se desarrollen, ¿no? Y dentro de ello también con una responsabilidad. Ahí se avisaba en esa libertad, en ese ejercicio responsable, ¿no? Ojo, que no todo vale, ¿no? Las infracciones, las actuaciones y las conductas que puedan poner en riesgo los derechos y libertades tienen responsabilidades. Antes por encima, penales, civiles,
administrativas, laborales e incluso educativas en el ámbito escolar cuando hablamos de los menores, en el que pueden llegar hasta la expulsión de un centro educativo. Le tendrán que buscar acomodo a ese alumno en otro centro educativo, pero si se producen esas situaciones que dan lugar a que por la autoridad, en este caso educativa, se lleva a cabo la expulsión, se puede llegar a la expulsión de un menor, ¿no? Y, por supuesto, en el ámbito civil, al resarcir los daños y los perjuicios que se hayan podido causar. Y dentro de este pacto digital, y con esto finalizo, hay un apartado, que no venía aquí, hay un apartado dirigido a los medios de comunicación. Nos interesan mucho los medios de comunicación porque son los que pueden difundir y son los que en el tratamiento de datos pueden dar lugar a situaciones que lamentablemente hemos visto, en algún caso de una doble revictimización, ¿no? En el que hay una serie de compromisos dentro de la medida de la disponibilidad de los medios para evitar que datos personales de víctimas de violencia de género, de víctimas de situaciones que yo creo que conocemos todos, como el de la manada, el que se llegue a conocer de una manera indirecta, como decía antes, que son datos de carácter personal, la información que se difunde, quién es, y que pueda prolongar y dar lugar a esa doble victimización, pues que se tengan en cuenta que no se produzca, que no se facilite esa información. Por parte de la agencia no se va a facilitar la información de aquellos supuestos en los que, habiéndonos llegado a nosotros una reclamación, estemos con ello con un expediente y nos comprometemos a no facilitar los datos de la víctima, en este caso, aunque sea a los medios de comunicación. Cuando hablamos de un hecho noticiable, pues a que se trate esa información teniendo en cuenta y teniendo presente la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas, ¿no? Y del daño y el perjuicio que están siendo sometidas ya por el propio delito, ¿no? Si hablamos de menores, tiene también una especial atención, ¿no? Siempre que hablamos de menores que están en proceso de formación, en proceso de desarrollo, los criterios que se han mantenido siempre en protección de datos es que se preste una especial atención a qué difusión de datos se puede llevar a cabo. Que los datos de carácter personal en estas situaciones no vayan más allá de los necesarios para la difusión informativa y para el ejercicio de la libertad de información, que es muy necesario, ¿no? Y siempre, en cualquier caso, habrá una ponderación de esos derechos. Cuando hablamos de medios de comunicación, surge, y además la normativa de protección de datos surge no es un conflicto, sino que se van a poner los dos derechos en juego, ¿no? El de la privacidad o el de la libertad de información. En ese supuesto tenéis, yo creo que es conocido los criterios del Tribunal Constitucional cuando se ha pronunciado sobre cuáles son los criterios, que el hecho sea noticiable, que la fuente esté contrastada y en esos casos el hecho, la información, el Tribunal Constitucional ha dado prevalencia a la libertad, al derecho de información, pero no ir a aquellos, hay que ponderarlo, hay que tener ese ejercicio de qué información damos más allá. En el ámbito en el que da lugar este webinario, imágenes, sobre todo que se han difundido en ocasiones de acosos escolares o de palizas entre escolares que son lamentables, porque esa viralización es la que en su caso busca tanto el agresor de la paliza física como los que la acompañan y lo están grabando y que luego la acaban difundiendo, ¿no? Esa difusión, hasta qué punto puede ser necesaria desde el ámbito desde la perspectiva de la libertad de información y del hecho noticiable, que desde luego un hecho noticiable lo es, pero eso forma parte también de ese ejercicio por parte de la profesión para ver qué datos y qué elementos se dan. Y eso es lo que se recoge en un catálogo
que va especialmente dirigido a los medios de comunicación. El Pacto Digital tiene una carta de adhesión, una serie de compromisos que es reiterar los que ya la normativa nos pide, y luego con dirección o dirigido a los medios de comunicación un catálogo, ¿no?, de actuaciones en el que hay una serie de compromisos para que, sobre todo lo que buscamos es que la información personal, en este caso, que no sea la necesaria para el hecho noticiable, pueda dar lugar a que ese daño se produzca una revictimización o el daño se vuelva a producir, ¿no? Bueno, yo, por mi parte, creo que me he pasado del tiempo que está adjudicado. No lo he controlado, normalmente suelo controlar el tiempo, pero está aquí, no lo he controlado, creo que ha sido un poquito más de lo que teníamos previsto, pero cualquier cuestión o pregunta o duda quedó a vuestra completa dirección y organización, Rosalía, la que nos queráis dirigir. Bueno, pues ha estado verdaderamente muy interesante. Lo que sí que está claro es que la Agencia Española de Protección de Datos está para ayudarnos y para prevenir, ¿no?, que es lo más importante. Sí, no estamos solo para sancionar. Ahí ha habido, yo creo que es conocido en el ámbito, lógicamente, de la profesión, ha habido sanciones a algún medio de comunicación. Ayer la directora estuvo en el Congreso, en la Comisión Constitucional, presentando la memoria, la tenemos que presentar ante el Legislativo anual del año pasado, ¿no? Y bueno, entre la presentación, la parte que se le envía y que está también a vuestra disposición, pues ha habido alguna sanción a algún medio de comunicación y dijo, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, porque, bueno, su comportamiento como medio de comunicación no debía ser, y se puso una sanción. Pero no estamos para eso. O sea, y además, mi unidad también es muy fácil. La agencia tiene una unidad transversal, los servicios horizontales, una unidad de reacción, que es donde pone las sanciones, y otra unidad, que en este caso soy el que la dirige, soy yo, la subdirección de promoción, que lo que queremos es haceros llegar las herramientas, los materiales, el apoyo y la ayuda, pues primero para que apliquéis la normativa de protección de datos, y en este caso muy especialmente con el pacto, para que también en esa colaboración nos ayudéis a difundir aquellos mecanismos y herramientas que pueden facilitar que no se caigan en daños o que no se sufran daños o perjuicios con, en este caso, la violencia digital en Internet, porque sí que tenemos competencias cuando hay imágenes, cuando hay audios, cuando hay datos personales. Por eso al principio hablaba de que es un dato personal. Bueno, Ya. Sí, una imagen. sí. O sea, o una información, o la víctima vive en la calle no sé qué, no sé cuántos, pues la estás identificando fácilmente, porque aunque no des el nombre y apellidos, la estás identificando. Eso sería un dato personal que hay que compaginar con vuestra actuación de proporcionar, de facilitar información, ¿no?, y la libertad de información que tenéis por medio. Pero que ese papel, por favor, tenerlo presente, que es el que queremos, y el que, además, si se cumple así, se supone que mi compañera, la subdirectora de inspección, trabajaría mucho menos, porque no habría reclamaciones. Así es. Bueno, pues ahora es el turno de preguntas. Tengo una serie de preguntas que nos han enviado a través de YouTube, del streaming, y luego, bueno, pues sí que pido a las personas que están en esta reunión que si quieren hacerle alguna pregunta a Julián, pues es el momento. Pues empiezo yo misma. Julián, muchísimas gracias por esta charla. Yo creo que ha sido muy esclarecedora y muy interesante a la hora de saber exactamente lo que es un contenido violento y las herramientas que tenemos para luchar contra esto. Hay una pregunta que nos hacemos, digamos, los ciudadanos a nivel como muy básico, y es que ¿se puede realmente borrar algo de las redes sociales totalmente? Porque siempre tenemos esa duda de que a lo mejor al final se queda siempre en la nube o donde sea. Muy buena pregunta, Rosalía, y me gustaría tener a mi compañero Luis de Salvador, el tecnólogo. Sí, parece
voy un poco a divulgar. Es muy difícil controlar quién en un momento dado puede tener un contenido. A través de los prestadores de servicio, lo que buscamos es suprimir o paralizar esa difusión, pero quien lo haya obtenido en algún momento, se lo haya guardado y, no sé, años después lo acabe dando lugar, va a ser difícil. Pero sí que lo importante es poner todo lo que tenemos encima de la mesa y dentro de la tecnología para evitar esa nueva difusión. Alguien lo tendrá, alguien tendrá ese contenido, pero si al prestador de servicio le damos la información para que las URLs, los enlaces los pueda suprimir, pues es algo que tenemos ganado y que no se va a seguir produciendo esa difusión. Aunque lo que dices, pues es complicado. O sea, si parece que lo que sale, además lo decimos también, o sea, cuando decimos a los menores, ¿no? Cuando decimos esa información personal que a todo el mundo le das, ten en cuenta, no, pero luego la quito, no sé qué, bueno, ten en cuenta que lo que has dado, has perdido el control. Vale. Has perdido el control. Pero también esa es una importante labor de sensibilización, de qué compartimos, ¿no? Como personas estamos en un momento en el que hay que compartimos todo. Hay un sharing excesivo y bueno, no sé si como todo evolucionará la sociedad y luego nos convertiremos en todo lo contrario y no diremos ni mu, no lo sé. Pero ahora parece que lo importante es compartir, ¿no? Pero todo nuestro apoyo, o sea, al canal prioritario os puedo asegurar que la dirección, que la agencia, que todos buscamos y ponemos el apoyo más absoluto para que efectivamente cuando sea un caso de canal prioritario se pueda suprimir esa difusión o se pueda paralizar esa difusión. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos ahí, agradecer a Julián un mensaje de Lorena, ¿no? Agradecer a Julián su disponibilidad. Asombrada del dato, solo 358 reclamaciones y solo 50 a trámite. Quisiera saber si hay alguna colaboración con el Ministerio de Educación para formar a los alumnos de los diferentes centros sobre la publicación de fotografías, vídeos. Y no sé por qué no puedo seguir leyendo. No, pues sigo yo, sí, eso lo estoy viendo, ¿no? ¿Estás viendo, no? Sí. Vamos a ver, por un lado tenemos la colaboración con el Ministerio de Educación es muy intensa a través de cursos de formación, de sensibilización que tenemos con ellos, pero hay algo que es importante y es muy novedoso, se tendrá que poner, porque es muy curioso, el canal prioritario es una iniciativa de la agencia, pero que en la Ley de Protección Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, publicada en el BOE el pasado 5 de junio, aparecemos citados como el canal para que desde los centros educativos se nos comuniquen las situaciones que podemos actuar. Me ha parecido particularmente relevante en el que nos recojan, aparecemos citados en varios momentos de la ley que está hablando en el ámbito escolar y que se nos puedan trasladar estas imágenes, que por cierto, se lo digo yo a Lorena, lo hacen ya, o sea, lo suelen hacer, no sé si todos, no sé si también por desconocimiento no lo hacen más, pero sí lo hacemos. Y en cuanto acababa, seguía la consulta, a ver, que ya sabemos que los jóvenes están en otros canales, el de Twitch o redes, y en segundo, en cuanto a procesos como la noticia de Tenerife, consejos para eliminar ciertos datos personales que en un principio se pueden compartir, por ejemplo, en casos de desapariciones y una vez resueltos se convierten en datos privados. ¿Dónde está la línea? Supongo, la interpreto, me corregís, que estamos hablando de un hecho noticiable, ¿no? De cuando estamos hablando de un hecho noticiable. Bueno, los hechos noticiables en las hemerotecas van a quedar. También, como sabéis, el derecho al olvido, como así se llama, y que se tuvo, bueno, lo acabó definiendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
permite que determinadas informaciones por nombres y apellidos, cuando no es de personas relevantes, cuando no es de interés público y cuando son obsoletas, y a petición de la persona que puede estar ahí implicada, se le puede solicitar ese derecho a la supresión, ese derecho al olvido y llegar a borrarlo, ¿no? Me preocupa de la pregunta, y lo vamos a ver un poco, los canales como Twitch, en el que vamos a ver si podemos también conocer todas sus, todas sus funcionalidades para ver lo que podemos hacer a través de o bien del canal prioritario o bien de la formación. Pero sí mucha colaboración, mucha, intensa, más a veces de la que podemos con el sector educativo. Con el sector educativo sí lo tenemos. ¿Alguna pregunta más de los asistentes a la reunión? Yo tengo una por aquí. Perdona, tengo otra, Ana, perdona. Venga, pues adelante. Es que la verdad que la charla ha sido muy interesante, pero también a mí me ha provocado muchas preguntas y muchas dudas. Julián, cada vez nos piden más, cuando entramos en cualquier página, que aceptemos las cookies y que aceptemos la publicidad y tal, que entiendo que eso es así. Pero para entrar en otras páginas también nos piden el correo electrónico o lo que sea, incluso de páginas que no son, vamos a ver, que no son de compra online, por ejemplo, ¿no? Por no decir nombre. Pero cada vez nos piden más datos para incluso, yo qué sé, entrar en un archivo o entrar en alguna cosa. ¿Esto hay manera de regularlo antes de que nos llegue al consumidor esa petición de datos? ¿Estáis trabajando en algo de eso? Para que no tengamos que dar tantos datos personales a la hora de entrar en una página. Y por otro lado, la pregunta contraria. ¿No sería interesante que en las redes sociales no pudiera haber el anonimato que hay ahora y que si tú abres una red social, pues te pidan, yo qué sé, el DNI o te pidan alguna información para saber que si tú das a conocer una noticia de violencia de género o una noticia punible, pues te tengan localizado? Pues vamos primero por la primera, que es más fácil y que te la puedo dar las líneas de respuesta. Uno de los principios en materia de protección de datos es que quien recaba datos personales, como puede ser una dirección de correo electrónico, como la mía, que va a mi nombre y apellidos, o como las que son normalmente que van a nombre y apellidos, se tienen que recoger los estrictamente necesarios. Ese dato, por lo que tú me estás disponiendo, son excesivos, lo que iba a decir exagerados, excesivos, lo que en la antigua normativa sería excesivos, van más allá de los que se necesita para ofrecer, para la finalidad para la que yo lo quiero. ¿Para qué quiero tu correo electrónico para entrar en una página web? ¿O es que lo quiero para luego enviarte marketing? Y eso ya implica otra cosa, implica una serie de consentimientos para que no te veas abrumado por correos que te estén llegando cada 2 por 3. Eso normalmente actuamos cuando se nos pone también de manifiesto. Es un principio que tienen que cumplir los sujetos obligados, en este caso las páginas, el que está detrás de esa publicación o de esa página web. Y además tienen que tener, normalmente van a ser entidades que tengan un delegado de protección de datos y les tienen que asesorar. Cuando tenemos conocimiento de esos datos, actuamos. En ocasiones actuamos de oficio, sin ninguna reclamación en concreto, pero sí que es bueno que se nos pongan, porque además, fijaros, cuando estamos con el agua al cuello a la hora de poder atender a todas las reclamaciones que nos llegan. Y hay de todo tipo. Hay reclamaciones que de alguna manera son rencillas entre vecinos y que uno ha puesto una mirilla en la puerta y pues mire, sí, pero todo, la maquinaria es complicada. Pero cuando tiene un impacto que puede afectar a un número indeterminado de personas, como es la exigencia de datos excesivos, actuamos. En ocasiones es importante que eso se nos traslade, porque con los recursos que tenemos no estamos en todos.
Ahora, ante la pregunta de Lorena, yo sí quiero ver, no tanto por lo que tú me has dicho, Rosalía, pero lo de Twitch, porque el otro día la unidad de menores que tenemos, la responsable me lo hizo saber. Dice, oye, Julián, mira, el diseño de Twitch, ¿por qué no conocemos las funcionalidades? Eso, por lo que respecta a los datos, no tienen por qué pedirlos, cuando no son, sino que te justifiquen, no tienen por qué pedirlos. El problema práctico está en que si no los das, no accedes. Claro, ese es el problema. El problema está ahí. Entonces, eso se nos tiene de alguna manera que ayudar, porque si son datos de carácter personal, si luego al final vas a dar un dato, por ejemplo, la dirección vuestra como asociación, si sois apa@alicante.com.gmail. Lo que sea, no va a ser un dato de carácter personal, porque yo no sé quién va a estar detrás. Pero si estamos hablando de una situación particular, con una página, sí es un dato de carácter personal, ¿no? Dos, el anonimato. No te voy a contestar mucho, porque ahí me quiero salir un poco por la tangente, porque no tengo... es un debate importante, ¿no? El que ese anonimato se pueda mantener para ver quién ha difundido tal o cual medida. No sé, no lo sé, Rosalía, o sea, si ahí se puede llegar a alguna medida que desde protección de datos se pueda tomar, o tenga que ver con algo más amplio, en el que no solamente esté la agencia como supervisor de la protección de datos, sino que tenga que ver algunos sectores o algunos poderes públicos importantes para determinar anonimato, no anonimato, qué información se produce. Puede ser información que pueda dar lugar a una conducta delictiva, delitos de odio. Delitos de odio, o sea, se pueden, vamos, las redes son un cauce, pero es extraordinario para odiar a altos, bajos, gordos, delgados, con gafas, sin gafas, como quieras, ¿no? Y ahí... No lo sé, ahí, perdona, me estoy extendiendo en algo que no te doy la respuesta, pero sí que creo que no concierne solo, en este caso, no concerniría solo a la Agencia Española de Protección de Datos. Gracias. A ver, yo tengo dos preguntas, una que nos han enviado y una personal. Voy con la personal y ya finalizamos con la otra. ¿Cómo garantizan las páginas de contenido pornográfico para adultos que las personas que tienen acceso a ellas son mayores de edad? Bien. Pues te iba a decir, Ana, casi que me alegro que me hagas esta pregunta, porque desde a principios de año, perdona que haga un ruido, a principios de año se ha constituido un grupo de trabajo, sí, para evitar el acceso a contenidos de adultos, especialmente a páginas pornográficas, por los menores de edad. Sobre eso se ha hecho una actuación que todavía no está finalizada de la agencia, y se ha dirigido a los prestadores de servicios, proveedores de este tipo de servicios, no sé si en términos más populares en España, para ver cuál es el control. ¿Qué suelen poner? Esta es una página de contenidos para adultos, denme usted su edad. Y pues como ocurre con los menores, que sabéis que hasta 14 años no pueden tener acceso a las redes sociales. Y me acuerdo de la antigua Red 20, famosa, de menores, y que todo el mundo ponía, todos los niños ponían que era mayor de 14. Ese es el filtro fundamental. Anuncios, avisos de cuál es el contenido y el filtro que establecen. No obstante, como noticias de que se está haciendo algo, hay una iniciativa que parte de la agencia, que a ver si cuadra al final, o bien en una primera proposición de ley urgente, o en la ley, creo que es la Ley General de Contenido Audiovisual, en donde uno de los artículos regulan el control que los prestadores de servicios tienen que hacer sobre la edad. La edad es un dato personal, y tienen que controlarlo. Pero a tu pregunta concreta, Ana, y hasta donde me den el resultado de la investigación que hemos hecho, va a ser así, o sea, porque también lo hemos visto. Información clara, eso sí, de que es un contenido para adultos, y igual que para entrar, la edad, el
que entra, ¿qué edad tiene? Si das una edad, marcas una edad por debajo de 18 años, no te acceden a la página. Si la das por encima de 18 años, te acceden a la página. Si el contenido fuera de pago, va unido a cómo pagas. Y ahí sí es una contratación, pues una, dos, o porque tienes una tarjeta de crédito tuya, si es menor, asociada a la cuenta de un adulto, o porque le has birlado la tarjeta a tu padre o a tu madre, ya estás metiendo los datos. Pero sí es algo que, aunque eso que nos preocupa, que estamos detrás de ello y que en el grupo está el Ministerio de Interior, está la Fiscalía, está el Ministerio de Educación, está el INCIBE, están también la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género por los menores que hay y lo que implica el acceso a páginas, a porno. Mira, ya no hablamos de edades siquiera de 14 a 15 años, es que los informes que hay por ahí, yo creo que los conocéis vosotros, están hablando de menores de 8, 9 y 10 años. Qué barbaridad. De 8, 9 y 10 años acceso ahí. El contenido controlable. Habrá seguramente un contenido incontrolable que también nos preocupa y que ya digo, estamos, la agencia, y además lo está impulsando la agencia, o sea, no lo está impulsando. Y creo que en breve vamos a tener medidas que permitan o que obliguen a los prestadores de servicios a tener un mayor control sobre la edad. Y de pues momento, es una buena noticia y es un titular, desde luego. Y la última pregunta que tengo, que nos la ha mandado Daisy Alcantar, nos dice que qué se puede hacer cuando se sufre violencia digital en redes sociales, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, yo creo que aquí tenemos dos apartados. Uno, si en redes sociales está siendo objeto de ese tipo de contenidos, el canal prioritario, vamos, lo recomiendo automáticamente. Sobre todo, siempre buscando esa capacidad, ese caso de excepción, de que son hechos realmente graves, importantes. Eso, pero tal como me lo trasladas, o sea, si se está siendo objeto de violencia, va por ahí. Por otro lado, y sin perjuicio de lo que nosotros podamos actuar, puede que sea, si estamos hablando de un acoso, el acoso es un delito. El acoso es un delito. Y el delito se persigue también a través de las denuncias en las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía, Guardia Civil, ámbito rural o ámbito urbano. Y le van a atender. O sea, yo creo que ese apartado, o sea, nosotros vamos a actuar rápidamente si en las redes sociales nos da. Lo que es importante es que nos dé la URL, que nos diga dónde, para que nos dirijamos cuanto antes al prestador de esos servicios y lo pueda retirar. Problemas, WhatsApp. Yeah. El problema es WhatsApp. No lo vamos a retirar. Ahora, si esa pregunta, que sabe quién lo ha difundido, eso no... vamos a tomar medidas y abrir expediente contra esa persona que lo ha difundido en materia de protección de datos, porque ha difundido unos datos personales sin el consentimiento de la persona. Y eso aunque sea por WhatsApp. Sí, lo que pasa es el autor, sí. Sí, pero vamos a necesitar los indicios, eso lo ponía en la presentación, los indicios. Lo que no le vamos a poder pedir a WhatsApp, o si se lo pedimos nos va a decir que no puede, es parar esa difusión porque está encriptada, o sea, no es capaz de encontrarla. Pero si sabemos que ha sido fulanito y tenemos las pantallas, la agencia ha impuesto un par de sanciones o 3 por el uso de WhatsApp, de enviar contenidos personales, datos de carácter personal, sin el consentimiento. Lo que pasa es que ahí exige Ana, un ejercicio por parte del reclamante de aportarnos, ten en cuenta que estamos en el ámbito sancionador, como penal, tiene que acreditar de alguna manera que se ha producido esa conducta. Pues si no es tu palabra contra la mía, ¿no? Claro. Así es. No, pues yo creo que, bueno, preguntas podríamos seguir formulando hasta mañana, a estas horas, porque es un tema muy interesante y queda para mucho. Muchísimas gracias, Julián. Cierra este webinario nuestra presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, Rosalía Mayor. Gracias, Ana, y sobre todo muchísimas gracias, Julián. La verdad que ha sido una charla interesantísima y estoy de acuerdo con Ana. Surgen un montón de preguntas, pero bueno, creo que
que estáis a disposición también de los consumidores y de los usuarios de redes sociales para que podamos consultar también las acciones que podemos tomar cuando se producen este tipo de violencias digitales. Así que ha sido un placer y estaremos pendientes de vuestras nuevas actuaciones, vuestros protocolos para intentar seguirlo lo mejor posible y que esa alfabetización mediática que defendemos contundentemente desde la asociación, pues ayudemos a llevarla a cabo junto con vosotros. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias.